Vamos a ver por acá. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo Charlas con Ana Caro, el último del mes, de este mes de enero, que acá, yo no sé en Colombia, ahorita Rafa nos cuenta por allá, pero acá hay mucho meme de, por favor, que se acabe enero, ya esto ha sido como 80, 90 días, el año arrancó con todo el voltaje. Y me encanta porque cerrar mes con esta charla invita a la reflexión, a parar y a pensar mucho. Entonces, traigo a este invitado muy especial que lo conozco de mi vida corporativa y como siempre, Rafa, nunca presento a nadie porque yo me quedo corta, entonces los dejo que se presenten. Bienvenido a Charlas con Ana Caro, Rafa. Cuéntanos y preséntate tú para no decir mentiras o cosas que no son. Perfecto. Pues qué placer estar compartiendo tiempo y espacio contigo, Ana Caro. Mi nombre es Rafael Puebla, soy fundador de On Being Mindful, una empresa de liderazgo que se enfoca en entrenar a los líderes en cómo incorporar las prácticas de la inteligencia emocional basadas en mindfulness, pues no solamente para que desarrollen un gran desempeño, sino que lo hagan en una creciente plenitud personal. Y antes de dedicarme 100% a esto, pues pasé más de 20 años en el mundo corporativo en diferentes puestos relacionados al marketing, al manejo de productos y bueno, amé el mundo corporativo y de alguna manera quería seguir ligado a él, pero ahora dando valor desde otro ángulo, desde otra mirada diferente y esa mirada pues es las habilidades profundamente humanas como la presencia plena y la inteligencia emocional. Emocional. No, Rafa, pues como todos tenemos un camino y ahorita hablábamos de nuestras versiones y creo que nos encontramos con dos versiones diferentes, pero muy, muy interesantes y que estamos amando mucho. Cuéntanos un poquito, Rafa, ¿qué te trajo, cómo fue ese camino del mundo corporativo, mundo marketero, llegar a este tema de, oye, como que mi camino es por acá y ahora quiero no desligarme del corporativo, pero trabajarlo desde otro frente, como decías? ¿Cómo fue ese camino en ese descubrimiento y esa decisión? Sí, mira, te diría yo que siempre o casi siempre amé profundamente el mundo corporativo. Yo de verdad que era un apasionado de trabajar en grandes organizaciones, de hacer las actividades que hacía. Como yo siempre lo cuento, para mí el hecho de llegar al estacionamiento de la oficina ya me ponía de buen humor y me llenaba de alegría porque, te lo digo sinceramente, yo disfrutaba mucho el trabajo, pero sobre todo el contacto humano, la capacidad de estar hablando con las personas, conocer sus puntos de vista, trabajar en proyectos en común, llegar a los resultados, o sea, toda esa camaradería del mundo corporativo, de verdad que la disfruté durante mucho tiempo, hasta que llegó un momento en que dejé de disfrutarlo, esa es la realidad, llegó un momento en que todo ese bienestar, toda esa plenitud se convirtió en estrés, en sentirme emocionalmente sobrepasado, y dejé de disfrutar lo que estaba haciendo. Y en ese momento que me di cuenta que ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo y que había mucha presión en la organización en la que yo estaba trabajando, particularmente en el equipo que yo estaba liderando, yo llegué a una decisión. Dije, bueno, aquí tengo dos alternativas quizá que seguir. Uno, replicar el modelo de liderazgo que yo estoy recibiendo y empezar a liderar a mi equipo desde ese lugar de la exigencia o la sobreexigencia, de ser una fuente de estrés para ellos, de ser una fuente de miedo para ellos, porque así como a mí me estaban exigiendo, pues yo podía pasar ese mismo nivel de exigencia hacia abajo, ¿no? O decir, no, acá conmigo se para este asunto y yo no voy a liderar de esa manera, yo voy a liderar desde un lugar más intencional, de mayor nivel de conciencia. En lugar de ser una fuente de estrés, voy a ser una fuente de inspiración para mi equipo. Y ahí tomé una decisión que para mí en ese momento fue una decisión muy difícil y que también percibía, no sé si de manera errónea, pero quizás sí, que era y representaba un gran riesgo para mí desde el punto de vista de mi reputación corporativa, ¿no? Y esa decisión consistió en empezar a facilitar sesiones de meditación en la oficina. Y te digo de riesgo porque generalmente se tiene esta idea, esta creencia muy arraigada, que un líder pues está en la oficina para hacer, exigir, 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 incluyendo sacrificar el bienestar personal en aras de alcanzar los objetivos, las metas de tu equipo, de la organización, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo me van a percibir si yo como líder empiezo a facilitar sesiones de meditación en la oficina?
O sea, dije, mi reputación realmente va a estar en juego, ¿no? Pero dije, ese es mi llamado, esa es la manera en la que yo puedo agregar valor a mi equipo. Y así fue que me atreví a empezar a facilitar sesiones de meditación. Empecé con mi equipo, empezamos todos los lunes a las 9 de la mañana para iniciar la semana con intencionalidad. Y después la gente de mi equipo empezó a invitar a otras personas de otros equipos. Así que el grupo de meditación fue creciendo. Y con el tiempo la gente me pidió que no solamente fuera una sesión los lunes, sino que también cerráramos la semana con una meditación los viernes a las 5 de la tarde. Entonces, así durante mucho tiempo estábamos meditando 9 de la mañana, los lunes, viernes 5 de la tarde, y hasta que esas sesiones de meditación, bueno, formaron parte ya de un programa establecido de bienestar personal dentro de esa organización. Y conversando con la gente que participaba de manera frecuente en las sesiones, dándome cuenta del cambio que ellos habían percibido en la manera en que ellos gestionaban el estrés, en la manera en que ellos percibían no solamente su papel dentro de la empresa, pero su papel como seres humanos, pues me motivó a profesionalizarme, por llamarlo de alguna manera, en esto que tiene que ver con mindfulness o la presencia plena y con la inteligencia emocional. Y entonces ahí empecé todo un camino de prepararme, de certificarme, de entrenar ya ahora a miles de líderes en diferentes organizaciones, en fin, así fue como inició, tomando esta decisión de facilitar estas sesiones de meditación en la oficina. Y me tocas un punto muy interesante y es, tomé una decisión y el riesgo que tenía de aparentar, o sea, de parecer soft o no corporate, pero lo hice. Y no solo fue un tema de que seguiste tu vocación o lo que te movía, sino terminaste profesionalizando y haciendo y entendiendo que era una propuesta de valor que podía ser monetizada en el mercado y esto podría ser una fuente de ingresos para ti. Entonces me encanta porque lo fuiste descubriendo y el mercado te dijo, aquí hay una propuesta de valor que yo estoy dispuesta a pagar. ¿Cómo fue, Rafa, esa decisión de decir, me voy y ya, este es el camino? Es una propuesta de valor que puede permitirme dedicarme a esto, que ese es el otro salto, porque uno es vulnerarme como líder y es un Sí. riesgo, es un miedo, y el otro es, aquí ya no es, este es mi camino y a esto me voy a dedicar. Que eso es un poco los miedos que todo el mundo se enfrenta de la estabilidad del corporativo a irme a un mundo de emprendimiento o empresariado que tiene sus miedos. Sí, digamos que dentro de esta pregunta me parece que se engloban varios temas que podemos tocar, ¿no? Yo creo que el primer tema es saber reconocer cuando un ciclo ya se ha cerrado, porque muchas veces tenemos esa duda de si realmente se cerró un ciclo o no se cerró el ciclo, y como no estamos seguros en qué etapa estamos, pues eso nos genera confusión, y cuando uno está confundido, pues es muy difícil tomar una decisión adecuada porque realmente no sabes qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que el ciclo de mi vida corporativa ya se estaba cerrando porque el ciclo dejó de atraerme. O sea, ya no me atraía seguir en esa posición y ya no me atraía tampoco ninguna posición que yo pudiera tener dentro de esa organización. O sea, yo revisaba las posiciones y sí me hubiera quedado quizá por una seguridad económica, por un tema de proteger tu identidad corporativa, que también eso lo podemos hablar en un momento más, que uno se siente muy identificado con el puesto que tiene en la oficina, pero sinceramente no me atraía en ese momento ninguno, ni el puesto que tenía, ni ningún otro puesto de la organización. Entonces, esa certeza de saber ya no me atrae lo que estoy teniendo de este ciclo, pues me marcó un claro rumbo de que tenía que hacer algo diferente. Ahora, ¿qué era ese algo diferente? Pues bueno, sí, si bien es cierto que había experimentado con estas sesiones de meditación, también es cierto que yo ya venía preparándome con relación al desarrollo personal, con relación al desarrollo de estas habilidades, y ya también estaba en un proceso de buscar eso a largo plazo. Pero de alguna manera, pues el proceso se aceleró. Entonces ahí es cuando uno tiene que tomar una decisión de qué hacer, si seguir en el mundo corporativo, ya sea en esa organización o en otra, o independizarse y empezar a tratar de generar
digamos, un ingreso a través de la vida de el emprendimiento, ¿no? Y cuando salí de esta compañía que era Mastercard, lo que noté es que cuando a mí me llamaban de otras organizaciones para entrevistarme, yo ya no me sentía atraído, esa era la realidad. O sea, me costaba mucho trabajo conectar, no sentía que estuviera haciendo bien, no sentía en el cuerpo que esa fuera una buena decisión. Y bueno, así fue que tomé la decisión de abrir mi propia empresa, ¿no? Esta empresa de consultoría que se llama Be Mindful. Ahora, cambiar del mundo corporativo a tener tu propio emprendimiento no es fácil. No. Te diría que es bastante complicado en varios sentidos. Y el primero es, si siempre has crecido en el mundo corporativo, la realidad es que sí aprendes mucho del mundo corporativo. Es una grandísima escuela. Hay muchas cosas que desconoces. Entonces, como hay muchas cosas que desconoces, no sabes ni siquiera qué es lo que desconoces, hasta que te vas dando cuenta de todos los gaps de conocimiento que tienes en el proceso de volverte independiente o emprendedor. Y uno no sabe hacer hasta las cosas más sencillas. Yo recuerdo que la primera vez que vendí un programa, que fue relativamente rápido, a la semana que había abierto la consultoría, me contrataron para dar un programa de liderazgo. Cosas tan sencillas como ni siquiera saber cómo iba a facturar y cómo me iban a pagar, ¿no? Entonces yo ya había abierto mi cuenta de cheques de negocios, pero no tenía el mecanismo de una generación de factura, de recibir pagos. O sea, cosas que son muy sencillas, pero que uno desconoce cuando está en el mundo corporativo porque sabes que tienen que existir, pero nunca las has hecho tú porque trabajas en un gran corporativo donde tienes el apoyo de muchas áreas, ¿no? Entonces, sí es un cambio de mentalidad grande. Se requiere de mucha resiliencia, se requiere de muchísima paciencia, se requiere de conocer a la gente que te puede ayudar a acelerar tu aprendizaje. Ahí es donde el tema de los mentores se vuelve muy importante. Gente que ya haya recorrido ese camino, que te pueda presentar a otra gente que ya también pasó por esas mismas experiencias y cómo puedes apalancar ese conocimiento para acelerar, digamos, la curva de aprendizaje lo más rápido posible, ¿no? Pero sí es un desafío y es un gran reto, ¿no? Entonces, me gusta lo que hago porque me estoy dedicando a lo que realmente me gusta, pero también tengo que aprender muchas cosas más, ¿no? No, y es un camino, pero te voy a hablar ahorita de 3 puntos interesantes. Uno, y es, yo como que ya me había dado cuenta de esto y yo me estaba, un tema que yo hablo mucho en estrategia personal profesional y es esa visualización, que tú decías, yo ya lo veía venir, de pronto era más lejos, me tocó adelantar el plan. Y tocas un punto y es que qué importante es visualizarse para uno empezar a prepararse. Entonces me encanta porque traes un punto muy interesante. El segundo punto era, yo sentía, yo no calzaba, y yo no sé, y hablemos un poquito de esto de, tú me puedes ilustrar mucho más desde, porque pues, llevas un montón de tiempo en esto y es la intuición, que yo siempre digo, toca hacerle caso a la intuición. Y es un poquito, yo sabía, por aquí no era, y a pesar de lo incómodo que seguramente y lo retador y lo resiliente que me demandaba el ser emprendedor o independiente, como que uno sabe que allá no es y aquí no y aquí tengo que seguir, pero es, yo sabía, entonces no sé, hablemos un poquito de hacerle caso a esa voz interior o a esa intuición y tú, en toda tu experiencia y tu profesionalismo, ¿qué piensas de la intuición o para ti esa intuición qué? Sí, la intuición es súper importante en la toma de decisiones, pero el tema de la intuición, para mí la intuición involucra dos, digamos, elementos importantes. Es la certeza de la emoción, de lo que estoy haciendo es lo correcto, pero también con la precisión del elemento racional. Sí. Generalmente la razón trabaja más lenta que la emoción. La intuición es la combinación de la rapidez emocional con la precisión de la racionalidad. Entonces, cuando combinas esos dos elementos, certeza y rapidez emocional, me parece que ahí es cuando surge la intuición, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podemos destapar la intuición y cómo podemos saber que estamos yendo por el camino correcto? Y ahí es donde entra la parte emocional. Las emociones se sienten en el cuerpo y nosotros
nos hayamos entrenado formalmente o no en inteligencia emocional, lo sabemos. Sabemos que las emociones se sienten en ese lugar, en el cuerpo, ¿no? Por eso decimos, ¿y cómo se siente eso, no? Y generalmente cuando es una decisión correcta, pues se va a sentir bien en el Bien, cuerpo. ok. Cuando es una decisión incorrecta, pues puede sentir incómoda, ¿no? Entonces, saber distinguir también que a veces el miedo te puede bloquear el tomar una decisión y tienes que estar consciente de que puede ser la decisión correcta, pero como hay miedo, ese miedo se manifiesta y se puede sentir incómodo. Ok. Entonces también ahí entra la capacidad de reconocer qué emoción es la que estoy experimentando. Y si es miedo, bueno, ¿miedo por qué? ¿Es un miedo Ujú. que me quiere proteger o es un miedo que en realidad está bloqueando mi claridad mental de decidir lo que es mejor para mí? Entonces sí, la intuición es muy, muy importante en la vida de cualquier ser humano y también como líder. De hecho, te diría yo que la intuición a veces no se considera lo suficiente en el mundo corporativo y se debería de considerar muchísimo más, ¿no? De acuerdo. Sí, me parece que la intuición juega un papel fundamental en cómo Ujú. tomamos decisiones y qué tan precisos somos en esas decisiones. Que cuesta un montón esa toma de decisiones. Y yo creo que, yo siempre digo, todo este tema de inteligencia emocional, Mm, pues creo que Rafita, tú y yo tenemos como, somos como de la generación, de la misma generación. A mm, mí en el colegio no me enseñaron inteligencia emocional. mm, Y a mis hijos hoy tienen 11 años y en el colegio están hablándome a mí como papá y a ellos de inteligencia emocional. Entonces, y un poco me va a traer ese tema de liderazgo que tú decías, yo quiero ser ese líder que no tenía inteligencia emocional y que la frustración que recibía la transmitía tal cual desde un no mm, manejo de sus emociones mm, y no lo quiero ser y quiero romper eso porque mi camino es por este lado. ¿Cómo mm. empiezas tú a descifrar que esto mindfulness con liderazgo y el manejo de emociones en líderes empieza a ser un tema interesante y capitalizable desde tu servicio y desde tu negocio? Ujú. Sí, yo creo que siempre lo supe, o sea, siempre en el sentido de no me di cuenta en esta última etapa del mundo corporativo, sino me Okay. di cuenta mucho tiempo Ya, antes. Lo que pasa es que el gap que tenía de conocimiento era cómo profesionalizarlo al interior de las organizaciones, porque okay. yo había tomado muchos cursos, estaba en un proceso de certificación, pero más desde el punto de vista de desarrollo humano y no visto bajo la óptica corporativa o bajo la óptica de el liderazgo, ¿no? Pero aquí también entra un tema súper importante, porque digamos, en cualquier puesto, en cualquier organización, hay dos grandes habilidades que tienes que tener. Las habilidades técnicas, que son las que te van a permitir tener acceso a la posición que tienes, porque el que es gerente de finanzas tiene que saber de finanzas, el que Ujú. es gerente de operaciones tiene que saber de operaciones y que el que es de marketing tiene que saber de marketing. O sea, tienes que tener esa habilidad técnica porque es lo que te abre la puerta y la oportunidad de sentarte en ese puesto, pero esa habilidad técnica no es lo suficiente o no va a ser suficiente para hacer la diferencia en tu carrera. ¿Dónde vas a hacer la diferencia? A través de estas habilidades como la inteligencia emocional. Ujú. Porque cuando no tenemos inteligencia emocional, es como si nos estuviéramos jugando nosotros mismos en contra nuestra. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestras emociones, no sabemos qué emociones estamos experimentando y como estamos desconectados emocionalmente de nuestro propio ser, pues no podemos gestionar esas emociones, particularmente en momentos difíciles. Y como no sé gestionar mis emociones, pues tampoco puedo establecer relaciones significativas y armónicas que contribuyan a llegar a las metas sin matar a 50 personas en el camino. Digo matar en el sentido Sí, figurado, sí, sí, sí. encima de ellas, ¿no? Porque hay muchos líderes que sí llegan a los objetivos, pero causando muchísimo dolor, causando un montón de estrés, impactando el bienestar de su equipo y demás. Entonces, ¿cómo poder combinar el llegar a los resultados, el alto desempeño, pero sin sacrificar bienestar personal ni el propio ni el de los equipos, ¿no? Y es ahí donde entra la inteligencia emocional. Lo que pasa es que también en muchas organizaciones se habla de inteligencia emocional, porque yo estoy seguro que muchísimas personas han escuchado, no, que a esta persona le falta inteligencia emocional, ay, que necesita desarrollar su inteligencia emocional.
pero es una conversación muy genérica. O sea, no Sí. se sabe exactamente qué es la inteligencia emocional. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Rafa, ¿cómo conectas, cómo tú conectas o cómo se conecta mindfulness con inteligencia emocional? Ok, Y perfecto. ahí chévere entrar, Rafa, a esa definición de qué es inteligencia emocional para extender tu Ok, respuesta y hacerle doble clic. perfecto. Bueno, vamos a partir a nivel macro. Tanto la presencia plena como la inteligencia emocional son habilidades. Esa es una excelente noticia, porque al no ser rasgos, eso significa que no son rasgos fijos a lo largo del tiempo, Lo puedes sino que desarrollar. al ser una habilidad, cualquier habilidad es entrenable, es decir, que la puedo desarrollar y la puedo fortalecer si sé cómo hacerlo. Y tanto mindfulness o presencia plena, como yo le digo en español, y la inteligencia emocional son habilidades, es decir, podemos incrementar nuestra capacidad tanto de presencia plena como de inteligencia emocional. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los seres humanos de entrar en contacto con nuestras propias emociones, intuir las emociones de las otras personas y de este análisis tomar una decisión de cómo quiero actuar, cómo quiero decidir y cómo quiero pensar. Entonces, si yo tengo contacto emocional conmigo mismo, es más fácil que pueda conectar con las emociones de las otras personas. Pero para que yo pueda tener esta autoconciencia emocional, lo primero que tengo que hacer es estar plenamente presente. Y ahí es donde entra la práctica de mindfulness. Mindfulness es la capacidad de habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Es decir, no solamente habito el momento presente, sino que también lo hago con esta actitud de aceptar, que significa no juzgar, y lo hago con amabilidad. Entonces, si yo soy capaz de estar consciente momento a momento, pues entonces también puedo estar consciente de las emociones que estoy experimentando. Porque cuando no estoy presente, que mucha parte de nuestra vida no estamos realmente presentes, Lo confirmo. aproximadamente el 47% del tiempo, de acuerdo a un estudio, no estamos presentes, estamos viviendo y liderando desde la reactividad, desde el piloto automático, en mecanicidad. Y cuando yo estoy liderando en mecanicidad, pues no estoy consciente de mis emociones. Y como no estoy consciente de mis emociones, pues ni sé a veces por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ni siquiera sé cómo me estoy relacionando con los demás. Entonces, para desarrollar la inteligencia emocional, cada una de las habilidades de la inteligencia emocional, lo primero que necesitamos es tener esta capacidad de estar plenamente presentes. Y a través de esta presencia, pues podemos desarrollar cada una de las habilidades de la inteligencia emocional. No, pero revelador y súper claro. Y partes de un tema de que yo también hablo mucho del autoconocimiento, ¿no? Y es, muchos de nosotros no nos hacemos preguntas a nosotros mismos, no sabemos qué queremos, no sabemos qué nos emociona, no sabemos qué nos gusta, no sabemos, creo que nosotros creemos que hay 4 emociones y no sé, Rafa me dirá, hay un montón, que uno a veces cree que está triste, pero estás frustrado, o sea, no entendemos desde lo técnico las emociones y no Ujú, nos conocemos a nosotros mismos. correcto. Entonces ahí yo creo que autoconocerse y entender qué emociones me juegan a favor o en contra o qué estoy realmente sintiendo, ese es súper importante. Hablas aquí de 3 cosas y yo siempre había pensado que la inteligencia emocional me invitaba era a actuar y hablas de actuar, decidir y pensar. Ujú, O correcto. sea, no es solo entiendo lo que estoy sintiendo, ¿cómo es este proceso? Digamos que más allá de unas áreas, llega la emoción, Ujú, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, o sea, cómo es ese proceso de, si uno lo definiera en paso a paso? claro. Entonces, la primera habilidad de la inteligencia emocional es la autoconciencia emocional, ¿no? Lo que en inglés le llaman self-awareness, ¿no? Sí. Entonces, estar consciente de nuestras emociones. Pero aquí surge la pregunta, bueno, ¿qué es una emoción? ¿Cómo podemos definir una emoción? Y una emoción, a mí me gusta definirla como una respuesta fisiológica a un estímulo relevante. Es decir, que si es una respuesta fisiológica, es porque se siente en el cuerpo. Una emoción te detona una serie de sensaciones corporales. ¿Por qué se detonan esa serie de sensaciones o emociones? Porque hubo un estímulo. Ese estímulo puede ser externo, porque te llegó un email que te generó estrés,
o un WhatsApp o lo que sea, o porque tu jefe te llamó por teléfono y entonces sientes una emoción, cualquiera que ésta sea, o también se puede detonar por un estímulo interno. ¿Qué puede ser un estímulo interno? Un pensamiento te genera una emoción, o una sensación corporal te puede generar una emoción. Entonces, si las emociones son estas respuestas fisiológicas a estos estímulos, lo que tenemos que hacer para desarrollar nuestra autoconciencia emocional es entrenar a nuestra mente a estar más consciente de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque generalmente, y sobre todo en un ambiente corporativo, en un ambiente de liderazgo, estamos muy acostumbrados a aproximarnos a nuestro trabajo desde el cuello para arriba. Es decir, todo lo hacemos con la mente. Planeamos, comparamos, analizamos, juzgamos, etcétera. Estamos llenos de actividad mental, pero en esa actividad mental nos hemos olvidado que habitamos un cuerpo y que ese cuerpo experimenta emociones y que esas emociones me están dando información y que yo puedo utilizar esa información para poder comprender mejor cómo estoy interpretando lo que me está pasando momento a momento. Y con base a esa información que las emociones me están dando, puedo tomar mejores decisiones. Porque en cada decisión que tomamos, las emociones están involucradas, estemos conscientes de ello o no. Entonces, si yo tengo una claridad de cuál es la emoción que estoy experimentando, yo puedo decidir cómo quiero actuar como consecuencia de esa emoción. Por eso es que las emociones impactan cómo decidimos y en consecuencia cómo actuamos. Ahora, ese es el primer paso, ¿no? La autoconciencia emocional. Ya estoy consciente de mis emociones. ¿Cómo estoy consciente de mis emociones? Pues llevando mi atención al cuerpo, ¿no? Sí. Y hacemos prácticas de mindfulness, de meditación, para entrenar a nuestra mente a estar más consciente del cuerpo, que es una práctica que se llama la práctica del escaneo corporal, ¿no? Pero no es suficiente tener conciencia emocional. Ese es el primer paso y esa es la llave de todas las habilidades de la inteligencia emocional, pero no es suficiente. Porque ahí viene la segunda habilidad de la inteligencia emocional, que es la autogestión emocional. Una vez que ya estoy claro en qué emociones estoy experimentando, aquí viene la pregunta, ¿cómo quiero gestionar esas emociones? Particularmente ante momentos difíciles, ¿no? Sí. Ante momentos en que nos sentimos sobrepasados por una conversación, por una situación, y cómo puedo gestionar estas emociones de una manera que me permita ser intencional y que me permita responder con sabiduría a lo que estoy enfrentando. Cuando hablamos de autogestión emocional, no se trata ni de negar las emociones, no se trata de suprimir las emociones, y tampoco se trata de evadir las emociones. Se trata de darle la bienvenida a las emociones tal y como son, utilizar esa información para ser más intencionales en cómo tomamos decisiones y cómo actuamos. Y evidentemente, pues vamos a gestionar nuestras emociones y vamos a actuar dependiendo de la situación, ¿no? Cada situación genera o te pide una respuesta diferente. Pero en un ambiente de liderazgo, pues siempre mi invitación es a responder de una manera que no te cause daño a ti y que no le cause daño a los demás. Entonces ahí viene esta habilidad de la gestión emocional. No, y tocas dos temas que me parecen súper potentes y es entrenar la mente Ujú, y hablas de responder con sabiduría. ujú, Y yo creo que ahí viene esa primera parte de inteligencia emocional, ujú. que es todo ese tema de racionalizar, eh, pues racionalizar la opción y actuar y decidir. Está muy interesante. Rafa, ya para cerrar hoy, que yo creo que nos toca tener otra por allá en otro momento del año porque este tema es apasionante, ¿qué le recomiendas? O sea, yo creo que para muchos es revelador esto. Tú vienes esto haciendo, esto, o sea, vienes haciendo esto hace muchos años. Mm, Ahorita es un tema que ha generado mucha más conciencia. mm. Ahorita yo creo que tú deben estar, mejor dicho, debes tener la agenda llena y ocupado 7 por 24 porque las mismas organizaciones están diciendo, aquí yo tengo un problema, venga Rafa, me ayuda, porque tengo unos líderes ya hoy que ya el mundo corporativo les está poniendo atención a esto. Seguramente a ti y a mí en nuestros momentos que tomamos decisiones y no era como tan, era, no, pues todos somos así, eso es normal,
pero ya no se normalizó y esto está. ¿Qué le dices a profesionales que quieren liderar, pero dicen, yo sé que yo tengo que, y sé que tengo que tener inteligencia emocional, y sé es una desarrollar? Entonces, ¿qué mensaje le dejas a esos profesionales que quieren seguir escalando su carrera con un propósito claro de acompañar a otros a desarrollarte más allá que por el cheque, que genuinamente quieren liderar, que saben que tienen una oportunidad de mejora ahí? ¿Cuál es la invitación? La invitación es a incorporar la práctica de la inteligencia emocional en la manera en que lideras para ser un líder de alto desempeño sin sacrificar tu bienestar personal. Yo creo que la epidemia que estamos viviendo de burnout, de quemazón emocional en las organizaciones, se debe precisamente a que no tenemos inteligencia emocional. Y como no la tenemos, no estamos conscientes de todo el daño que nos estamos causando a nosotros mismos y a los demás, ¿no? A los miembros del equipo, por conseguir nuestras metas. Y pensamos, porque estamos altamente condicionados a pensar de esa manera, que no pain, no gain, como se dice en inglés, ¿no? Que si no sufrimos en el proceso, entonces no vale la pena. Estamos muy entrenados a creer que hay que esforzarse todo el tiempo y que el éxito va a doler de alguna manera, ¿no? Porque si no, entonces no se va a disfrutar. Pero esa creencia causa más daño que bienestar. Entonces, por eso tenemos a tantos líderes tan quemados y agotados emocionalmente, que tiene unas repercusiones no solamente en su liderazgo, en toda su vida, ¿no? En la totalidad de su vida. Entonces, mi invitación es esa, adoptar la inteligencia emocional para que alcances tus objetivos sin sacrificar ese bienestar mental y emocional. Pues Rafa, revelador esta conversación. Yo creo que nos hablan mucho de lo que tú dices. Hablan mucho de inteligencia emocional, que la tenemos que tener, pero nadie nos cuenta ni cómo y qué. Y me encanta porque tocas un tema, esto es una habilidad blanda, que odio el nombre blanda, es una habilidad transferible que se puede desarrollar. Y a tu punto, personas como tú, mentores, y hay toda una red de ayuda, porque uno cree que es que yo nací así y así me voy a quedar. Está para ayudar y esto se puede entrenar y esto se puede hacer y se puede desarrollar. Yo tengo una pregunta, Rafa. Yo sé que tú estás en Miami, sé que atiendes clientes latinoamericanos, mi audiencia es colombiana, hay algo de Chile y hay algo de México. ¿Tú tienes clientes colombianos o en tu scope está atender empresas colombianas? Sí, 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 yo atiendo a empresas en toda Latinoamérica, tengo clientes en México, tengo clientes en Colombia, he tenido clientes en Chile, en Venezuela, o sea que trabajo con toda Latinoamérica. Mucho de lo que hago lo hago de manera virtual, pero también lo hago de manera presencial. Evidentemente viajo para hacer esa serie de programas, de sesiones, en fin. En toda Latinoamérica. Rafa, ¿y tú acompañas individual? O sea, si uno de las personas o los profesionales que nos está oyendo, que se sueña en que en su compañía te contraten para que los llegues, pero dice, yo quisiera que Rafa me acompañara, ¿tú tienes programas de acompañamiento personalizado? Sí, sí, tengo mentorías individuales. Okay. Entonces, lo que hacemos en esas mentorías individuales, tengo diferentes tipos de paquetes que pueden ir desde 6 sesiones hasta 18 sesiones. Okay. Haciendo, digamos, una mentoría individualizada de acuerdo a lo que necesita esta persona con relación a las habilidades de la inteligencia emocional. Entonces ahí vamos armando un plan a la medida de lo que necesite el líder. Bueno, pues Rafa, aquí les dejo a todos. Rafa, ahí lo encuentran en redes por si quieren y saben que es una habilidad que tienen que desarrollar. Ahí está, y un poco en esa línea que nos hablaba Rafa al inicio de yo sé para dónde voy y sé qué tengo que hacer, pues esas son ese gap de habilidades que uno sí sabe y es consciente y desde de ser muy auténtico y muy responsable con uno mismo, sabe que hay una brecha, pues es tiempo de desarrollarlas. Entonces, Rafa, mil gracias por acompañarme hoy. Me encantó esta conversación, verte de No, nuevo. un placer, un placer. Disfruté muchísimo y el tiempo se me fue volando. Yo pensé que llevábamos 15 minutos hablando. Pero tenemos parte 2. Aquí no te quito tiempo porque estás con otras agendas, pero seguramente te buscaré en el resto del año porque vale la pena tener otra charla de este tema. Te mando Claro, un abrazo y mil gracias por acompañarnos hoy. muchísimas gracias. Gracias, gracias. Chao. Bye, bye.